En aquel invierno, Snow Hollow parecía haber sido olvidada incluso por Dios. Las montañas que rodeaban la ciudad, tan imponentes en verano, se habían convertido en murallas de hielo, aprisionando a sus pocos habitantes en un silencio más denso que el propio aire. Yo era Clara Martín, tenía 26 años entonces, una enfermera recién titulada que soñaba con marcar la diferencia en lugares donde pocos se atrevían a ir. Cuando acepté el trabajo en el pequeño puesto de salud de la ciudad, me enamoré de la idea de servir a una comunidad aislada, pero nada podría haberme preparado para esa ventisca. Todo ocurrió en uno de esos días en que el viento azotaba las ventanas como un látigo y las velas titilaban sin descanso. Estaba sola, revisando los suministros de medicamentos y preguntándome si las entregas atrasadas habían logrado cruzar la última senda antes del cierre total de los caminos. Fue alrededor de las 3 de la tarde, aunque, con el cielo encapotado y la tormenta, parecía más noche que día cuando escuché los golpes. 3 golpes secos, apresurados, casi desesperados, en la pesada puerta de madera del puesto. Mi primer instinto fue ignorarlos. Todos en la ciudad sabían que el puesto funcionaba solo para emergencias y que nadie debía salir en medio de esa furia blanca. Pero la insistencia me hizo ceder. Cuando abrí, un hombre se desplomó en su interior como un fantasma surgido del mismísimo infierno. Vestía ropas empapadas y desgarradas, el rostro cortado y pálido como porcelana, rota, y sus ojos. Había algo en su mirada que nunca había visto antes, una mezcla de dolor antiguo y vacío absoluto. No pronunció palabra. Se desmayó en mis brazos antes de que pudiera preguntar siquiera su nombre. Pasé la primera hora intentando estabilizarlo. Sus ropas, al quitarlas, revelaron hematomas antiguos, marcas de frío extremo y algo que parecía ser la cicatriz de una cirugía improvisada en el abdomen. No había documentos ni cartera, solo un medallón de plata colgado de una cadena fina alrededor del cuello. Era extraño, pesado, con un símbolo que me resultaba vagamente familiar. 3 pinos entrelazados formando un círculo. Mientras atendía las heridas, dejé vagar mi mente. ¿Quién sería? ¿Un viajero perdido? ¿Un antiguo residente que aún no conocía? En Snow Hollow, cada rostro era conocido. La ciudad no tenía más que unas pocas calles, 2 iglesias, un mercado y 3 bares que se empeñaban en abrir aún bajo metros de nieve, sin nombre, sin recuerdos, sin explicaciones. Cuando despertó por primera vez, la fiebre lo tenía delirando. Murmuraba palabras sueltas, fragmentos de nombres. Eleanor, Samuel, el lago. Intenté calmarlo, susurrándole que estaba a salvo, que se encontraba en un refugio, pero parecía atrapado en una pesadilla que no le daba tregua. Como necesitaba llamarlo de alguna manera, le di un nombre temporal, Jonas. Había algo reconfortante y fuerte en ese nombre, algo que parecía pertenecerle sin que yo supiera quién era. No imaginé que aquel gesto, simple, casi inocente, fuera el comienzo de algo mucho, mucho mayor de lo que podría comprender aquella noche helada. Los días siguientes se confundieron en una rutina fría y silenciosa. La tormenta afuera empeoraba sin cesar, como si el propio tiempo se hubiera rebelado contra nosotros. La energía eléctrica caía y volvía de manera errática, obligándome a calentar el puesto de salud con una chimenea antigua y a preparar sopas aguadas para mantener a Jonas nutrido. Cada vez que abría los ojos, parecía librar una batalla invisible contra sí mismo. Había momentos de lucidez en los que intentaba decir algo, pero las palabras morían en su boca, como hojas secas llevadas por el viento. Me sentía atrapada entre el miedo y la compasión, observando la lenta transformación de aquel hombre que, herido y confuso, llevaba consigo un peso que su propio cuerpo parecía incapaz de soportar. En una madrugada particularmente silenciosa, cuando la ventisca disminuyó a un susurro constante, escuché a
Jonás hablar en voz baja. No era un delirio febril esta vez. Estaba despierto, con los ojos abiertos, fijos en el techo de madera agrietada sobre la cama improvisada. Murmuraba nombres, los mismos de antes, pero ahora con una tristeza tan cruda que sentí escalofríos por todo el cuerpo. Eleanor, Samuel, prometieron, el lago congelado. Me encogí en la silla donde solía dormir entre mis turnos de vigilia y anoté cada palabra. Había algo en su voz, un dolor tan profundo, tan desesperado, que sentí como si estuviera espiando algo que no debía. Era como abrir una carta dirigida a otra persona y palpar el peso de la culpa. A la mañana siguiente, con Jonás dormido nuevamente, decidí revisar sus ropas, algo que hasta entonces había evitado por respeto. Fue entonces cuando encontré el medallón de cerca, oculto en el forro de su chaqueta raída. La pieza estaba gastada, como si hubiera sido acariciada o apretada innumerables veces a lo largo de los años. Al abrir el pequeño compartimento interno, vi una foto en blanco y negro ya desvaída. 3 niños sonriendo frente a una cabaña de madera. Una niña con gruesas trenzas, un niño de mirada traviesa y un tercer muchacho, con el rostro parcialmente borrado por el tiempo. Detrás de la fotografía, una inscripción casi ilegible: juntos, siempre en Hollow. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del entorno. El nombre de nuestra ciudad, Hollow, grabado allí, como una cicatriz del pasado que alguien intentó ocultar. No pude ignorar más la sensación de que algo andaba profundamente mal. Aquella foto, aquel medallón, los nombres murmurados en medio de la noche, todo apuntaba a una historia que no conocía, pero que de algún modo estaba enterrada bajo la nieve y el silencio de esa ciudad. Esa tarde, mientras Jonás dormía con un sueño agitado, decidí buscar en los archivos antiguos del puesto de salud. En Snow Hollow, cada nacimiento, accidente y muerte se registraba en viejos cuadernos encuadernados en cuero. Revisé los registros de hace 2 décadas y conforme las horas avanzaban, encontré algo que me heló la sangre. La familia Holloway, Eleanor, Samuel y el pequeño Thomas, había desaparecido misteriosamente durante una ventisca similar en enero de 1995. Nunca se encontró ningún cuerpo y, extrañamente, al cabo de un tiempo, nadie volvió a hablar del asunto. Esa noche, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me senté junto a la chimenea y contemplé a Jonás mientras dormía. Su rostro, a la luz temblorosa del fuego, parecía dividido entre 2 realidades, la de un hombre perdido y la de alguien que cargaba con secretos demasiado pesados para que su cuerpo lo soportara. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto, pero al mismo tiempo cada instinto en mí me gritaba que indagar más era peligroso, no solo para Jonás, sino también para mí. La sensación de estar siendo observada comenzó a crecer en mí como una sombra que se estiraba conforme avanzaba la noche. Afuera, el viento silbaba como si murmurara advertencias que yo no era capaz de descifrar. Fue a la mañana siguiente, cuando me di cuenta de que estaba sucediendo algo aún más extraño. Cuando salí rápidamente a recoger leña del montículo cubierto de nieve en la parte trasera del puesto, vi huellas. No eran mías, ni podían ser de Jonás, que apenas conseguía mantenerse en pie. Las marcas eran profundas, rodeando la casa como si alguien hubiera merodeado durante la noche, observando a través de las ventanas. Se me revolvió el estómago. De inmediato pensé en pedir ayuda, pero era imposible. Las líneas telefónicas estaban fuera de servicio y la radio de emergencia había fallado días atrás. La ciudad estaba totalmente aislada. De algún modo, Jonás y yo estábamos solos. O al menos eso creía hasta ese momento. Intenté racionalizar. Quizá algún vecino habría venido a inspeccionar el puesto, pero nadie en Snow Hollow andaba por ahí sin avisar, y mucho menos en esa nevada tan brutal. Cuando
Regresé al interior. Encontré a Jonas despierto, sentado en la cama, con la mirada fija en la puerta, como si supiera exactamente lo que yo había visto afuera. No dijo nada. Solo me miró con esa mirada vacía que ahora parecía portar una urgencia silenciosa. La tensión en el aire era casi palpable y por primera vez sentí miedo de él, no solo por lo desconocido que representaba, sino por lo que todo ello podría significar para mí, para la ciudad y para lo que quedaba de cordura en ese lugar, olvidado. Esa tarde, mientras la ventisca daba una tregua mínima, tomé una decisión impulsiva. Necesitaba encontrar respuestas, aunque eso me costara algo que aún no sabía cómo nombrar. Dejé a Jonas abrigado en el puesto. Me envolví con todas las capas de ropa posibles y me dirigí a la casa de Martha Keegan, la anciana de la ciudad. Martha era el tipo de persona cuyas raíces parecían tan profundas como los pinos que rodeaban Snow Hollow. Si alguien recordaba a la familia Holloway, era ella. El camino hasta su casa fue una batalla contra el viento cortante y el hielo que crujía bajo mis botas, pero lo que encontré al llegar me hizo olvidar el frío al instante. La puerta de la casa de Martha estaba abierta de par en par, crujiendo suavemente con el viento. El interior de la casa de Martha parecía congelado en el tiempo. Había olor a chimenea apagada, un aroma agrio y dulce de madera húmeda y té añejo. La llamé varias veces, pero la única respuesta fue el eco distante de mi propia voz. Entré con cautela, sintiendo el suelo crujir bajo mis botas pesadas de nieve derretida. Sobre la mesa había una taza de té aún tibia, lo que indicaba que había estado allí apenas unos minutos antes. Y entonces lo vi. En el centro de la sala, sobre la alfombra raída, docenas de fotografías antiguas estaban esparcidas. Entre ellas reconocí rostros que solo había visto en los registros antiguos. La familia Holloway, sonriendo en días soleados, niños jugando junto al lago congelado que hoy nadie se atrevía a visitar. Pero lo que realmente me heló hasta los huesos fue una foto que parecía reciente. Jonas, de pie frente a la antigua cabaña de los Holloway, con el medallón brillando en su pecho. Antes de poder procesar todo aquello, escuché un crujido proveniente del fondo de la casa. Instintivamente tomé un atizador de hierro que reposaba junto a la chimenea y avancé con cautela. El pasillo parecía más oscuro de lo normal, como si la propia casa intentara advertirme que no continuara. Cuando empujé la puerta del cuarto trasero, encontré señales de lucha, muebles volcados, ropas desgarradas y en el suelo marcas de arrastre que conducían hasta la puerta de atrás. No había sangre, pero el aire estaba impregnado de algo aún peor. Un miedo tan denso que parecía que podría cortarlo con un cuchillo. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al puesto de salud, con el viento rasgando mi rostro como agujas y el corazón martillando en mi pecho. Al llegar, encontré a Jonas de pie, tembloroso, con el medallón en la mano. Sus ojos eran diferentes ahora, más vivos, más conscientes. No preguntó dónde había estado. En cambio, me tendió el medallón, como si no solo me ofreciera aquel objeto, sino todo el peso de sus recuerdos. «Recuerdo», dijo, con la voz ronca como si no la hubieran usado en años. «El lago, me dejaron allí. Escapé, pero no era el único». Su mano tembló y, por un instante, vi en sus ojos algo que destrozó mi corazón. Era tanto víctima como portador de un secreto demasiado oscuro para soportar solo. Comprendí entonces que Jonas no era simplemente un superviviente perdido. Era una pieza central de algo que Snow Hollow había elegido olvidar. A partir de ese momento, todo cambió entre nosotros. La tensión dio paso a una extraña complicidad silenciosa. Decidí que antes de que la ciudad pudiera enterrarlo de nuevo, y enterrarme conmigo si fuera necesario,
Necesitaba entender toda la verdad. Pasé las siguientes horas escuchando a Jonas fragmentar sus recuerdos, armando un rompecabezas terrible de abandono, pactos de silencio y horrores escondidos bajo la nieve. Cada palabra suya era una herida abierta, y mientras la tormenta afuera parecía prepararse para otra ronda de aislamiento total, nosotros nos preparamos para lo que vendría, enfrentar a Snow Hollow, sus verdades ocultas y sus fantasmas aún vivos. Esa madrugada no pude cerrar los ojos. Jonas dormía, pero se retorcía, como si luchara contra demonios que lo arrastraban lejos de allí. Me senté junto a la cama improvisada, intentando juntar los fragmentos de lo que había dejado escapar. Su historia estaba fragmentada, llena de huecos, recuerdos de una cabaña aislada, adultos con los rostros ocultos por las sombras, promesas hechas bajo amenazas. También había una palabra que repetía, como si fuera la contraseña de algo que él mismo no comprendía: refugio. No paraba de repetirla en mi mente, intentando encontrarle sentido. En Snow Hollow no existía nada llamado refugio, al menos no oficialmente. Pero entre líneas de las conversaciones de los mayores, en la mirada temerosa de quienes evitaban ciertas calles, tal vez siempre había existido. Cuando el sol pálido de la mañana apenas comenzó a teñir de color la nieve, reuní coraje y me dirigí al ayuntamiento. El edificio, pequeño y antiguo, parecía tan adormecido como la ciudad. Forcejeé una ventana lateral, algo que jamás habría osado hacer antes, pero el miedo y la urgencia hablaron más fuerte. Registré archivos, polvorientos, cajas con etiquetas casi borradas. Fue en el fondo de un armario de metal, detrás de documentos fiscales monegos, donde encontré lo que buscaba: una carpeta voluminosa marcada únicamente con un sello rojo que decía «Confidencial». En su interior, recortes de periódicos amarillentos, fotografías en blanco y negro de niños desaparecidos e informes de la policía local describiendo incidentes aislados en el lago Hollow. Y allí estaba la palabra «refugio», un programa clandestino de 1960. Adopción alternativa para niños huérfanos o indeseados de la ciudad, creado 2 décadas atrás para evitar escándalos. Se me revolvió el estómago al leer los informes. La ciudad había orquestado la desaparición de varios niños a lo largo de los años, entregándolos a familias adineradas de fuera a cambio de generosas donaciones para mantener Snow Hollow viva. Pero algo salió mal en el caso de la familia Holloway, algo que nadie tuvo el valor de documentar, solo susurrar para que el viento lo llevara. Quizá los Holloway descubrieron demasiado, quizá intentaron proteger a los niños y pagaron el precio. Miré por la ventana rota del ayuntamiento y vi el cielo cerrarse de nuevo, pesado y gris. La sensación de urgencia me invadió. Tenía que volver con Jonas antes de que fuera demasiado tarde. Corrí por las calles desiertas, sintiendo el hielo crujir bajo mis pies. Cada casa parecía observarme en silencio, cómplice y amenazadora. Cuando finalmente llegué al puesto de salud, lo que encontré hizo que el mundo a mi alrededor tambaleara. La puerta principal abierta de par en par, la chimenea apagada y Jonas desaparecido. En el suelo, sobre la alfombra, había señales de lucha, muebles tumbados, gotas de sangre mezcladas con la nieve que el viento comenzaba a arrastrar hacia adentro. Sentí un grito atrapado en la garganta. No sabía si lo habían llevado o si había intentado huir. Pero algo era cierto. Snow Hollow había decidido que no podía permitir que sus fantasmas hablaran. Por un instante me quedé paralizada en el umbral, sin saber qué hacer. Cada fibra de mi cuerpo quería huir, desaparecer, fingir que nunca había conocido a Jonas. Pero había algo más fuerte que el miedo, la sensación de deuda. Yo lo había acogido, le había dado un nombre y ahora estaba en peligro por mi causa.
Reuní el poco coraje que me quedaba y comencé a seguir las huellas en la nieve, aún frescas, antes de que el viento las borrara. Las pisadas se dirigían hacia el lado opuesto del centro de la ciudad, rumbo al bosque que bordeaba el lago congelado. Ese mismo lago que, según las leyendas no contadas, era la tumba silenciosa de muchos secretos. Cada paso se hundía hasta la rodilla. Cada ráfaga de viento parecía una mano invisible intentando arrastrarme de vuelta, pero continué porque ya era demasiado tarde para rendirme. El bosque parecía otro mundo. Los árboles, cargados de nieve, crujían como huesos antiguos, y el cielo era una masa opaca de plomo. No tardé en encontrar señales de movimiento, ramas rotas, manchas de sangre tiñendo el blanco puro. Escuché voces a lo lejos, ahogadas como si el propio bosque intentara tragarse los sonidos. Me acerqué lo más que pude, oculta tras un pino grueso, y vi la escena. 4 hombres encapuchados, con ropas invernales pesadas, arrastraban a Jonas semi-inconsciente hacia el centro del claro del lago congelado. En el medio había un agujero en el hielo, como si ya estuviera preparado para recibir otro secreto que la ciudad quería enterrar. Mi estómago se contrajo con una fuerza brutal. Iban a matarlo, y muy probablemente harían lo mismo conmigo si descubrían que sabía demasiado. Pensé rápido. No tenía armas, ni forma de enfrentarlos directamente, pero recordé algo que siempre guardábamos en el depósito de emergencia del puesto. Bengalas de señalización, usadas para indicar peligro extremo o la localización en caso de rescate aéreo. Una aún colgaba de mi cinturón, olvidada tras un turno anterior. Sin pensarlo 2 veces, la apunté hacia el cielo y la disparé. La bengala rasgó el gris del firmamento con un estruendo y una luz roja brillante, iluminando todo el bosque como si el infierno se hubiera abierto allí. Los hombres se giraron, confundidos, buscando el origen de la luz. Aproveché ese segundo de distracción para correr hacia Jonas, tropezando en la nieve espesa, sintiendo mi cuerpo rasgar el aire frío con una urgencia desesperada. La confusión le dio a Jonas la oportunidad que necesitaba. Aunque débil, reaccionó, asestando un golpe a uno de sus captores con una fuerza que me pareció imposible en alguien tan maltrecho. Juntos, sin necesidad de palabras, corrimos hacia la orilla del lago, resbalando, cayendo, levantándonos, como si nuestras vidas dependieran de cada paso, y de hecho dependían. Escuché disparos resonar en el aire, astillando el hielo tras nosotros. Los hombres gritaban órdenes, pero el bosque nos abrazó con sus troncos y su oscuridad, ocultándonos mejor que cualquier refugio humano. No nos detuvimos hasta que nuestras piernas se negaron a obedecer y el mundo se redujo a respiración y dolor. Cuando finalmente logramos detenernos, ya estábamos a varios kilómetros del lago, acurrucados bajo un saliente rocoso cubierto de nieve. El viento cortaba nuestros rostros como cuchillas, pero la adrenalina era más fuerte que el frío. Jonas estaba exhausto, con el rostro manchado de sangre seca y los ojos desorbitados de terror y alivio. Apenas podía respirar, el pecho ardiéndome, la garganta raspada por el esfuerzo. Permanecimos en silencio, escuchando el bosque. Parecía que nuestros perseguidores habían sido engullidos, o quizás sabían que con el tiempo el frío haría el trabajo que sus armas no pudieron. Miré a Jonas y percibí que pese a todo había algo diferente en él, un destello de determinación, una rabia contenida, como si la huida hubiera despertado algo dormido desde hace mucho. Él habló primero, con la voz rasposa como si cada palabra desgarrara su garganta. Creen que pueden enterrarnos como enterraron a los demás. Yo asentí con la cabeza, sin fuerzas para responder. Sabíamos que volver a la ciudad era un suicidio. Snow Hollow no era solo un lugar, era una telaraña,
y nosotros éramos la presa que se había atrevido a romper el silencio. Jonas sacó el medallón del bolsillo interno de su chaqueta y me lo entregó de nuevo. Si me pasa algo, necesitas llevar esto, mostrarlo a quien puedas, que sepan. Sostuve la pieza fría en mi mano, temblorosa, sintiendo el peso de su historia, la historia de tantos que habían sido acallados antes. Prometí, allí, entre los árboles y la nieve, que no dejaría que todo eso muriera conmigo. La única opción que nos quedaba era intentar alcanzar el viejo faro abandonado al noreste de Snow Hollow. Decían que, en días de buena visibilidad, se podía captar señal de radio de la ciudad vecina. Era una oportunidad mínima, pero era todo lo que teníamos. El camino sería brutal, pero si nos quedábamos allí, moriríamos de frío o nos cazarían. Con la poca luz que restaba del día, improvisamos ataduras con trozos de ropa y usamos ramas para sostenernos. Cada metro parecía un kilómetro. Cada ráfaga de viento parecía querer derribarnos. Sentía los dedos entumecerse, los pensamientos ralentizarse, empañarse. El frío extremo cobra su precio de forma cruel y silenciosa. Cuando finalmente vislumbramos la silueta sombría del faro contra el cielo oscuro, una esperanza frágil brotó en mi pecho, pero la alegría duró poco. Al acercarnos, vimos humo saliendo de la base de la estructura. Alguien ya estaba allí, y por el resplandor intermitente de linternas que danzaban en la oscuridad, no eran personas dispuestas a ayudar. Mi instinto gritó que diéramos la vuelta, pero Jonas apretó mi brazo con una fuerza sorprendente. «Si están aquí», susurró, «es porque temen tanto a la verdad como nos temen a nosotros». Era demasiado arriesgado, pero lo entendíamos. Era ahora o nunca. O enfrentábamos la verdad, o seríamos dos nombres más olvidados bajo la eterna nieve de Snow Hollow. Nos arrastramos hasta una elevación cercana al faro, tratando de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra la extenuación, el miedo y el instinto de supervivencia. Jonas parecía impulsado por una fuerza que superaba el dolor físico, una rabia silenciosa que alimentaba sus músculos agotados. Yo, en cambio, luchaba por mantener la lucidez. Cada parpadeo parecía querer arrastrarme a un sueño gélido y definitivo. Desde nuestro escondite, observamos a 3 figuras armadas rondando el faro. Estaban nerviosos, intercambiando palabras cortas y miradas ansiosas hacia el bosque. La ventisca había dado una tregua, pero el frío era más mortal que nunca. El tiempo jugaba en nuestra contra. Jonas me miró de un modo que nunca olvidaré, como quien pide permiso para hacer algo inevitable. En silencio, asentí. Se incorporó con lentitud, levantando las manos para mostrar que no llevaba armas. Avanzó tambaleándose hasta el límite del claro, llamando la atención de los hombres con una voz débil pero audible. «Sé lo que hicieron», dijo, «y todo el mundo lo sabrá». Fue como encender una mecha. Uno de los hombres levantó el arma, pero vaciló, quizá intimidado por la determinación de Jonas, quizá temiendo sus propias consecuencias. Aproveché aquel momento de confusión y rodeé el claro, acercándome al faro sin que me vieran. Dentro del faro encontré algo que no esperaba, una radio funcional protegida en una caja de metal, con generador propio. Las manos me temblaban tanto que apenas logré ajustar las frecuencias. Tras varios intentos desesperados, capté un crujido y entre estática, una voz. Una emisora de emergencia de una ciudad vecina. Casi lloré de alivio. Grité al micrófono, di coordenadas aproximadas, describí la situación con palabras atropelladas. No sabía si me escucharon bien, pero necesitaba creer que sí. Regresé a la puerta del faro justo a tiempo para ver a Jonas arrodillado en la nieve, empujado con rudeza por uno de los hombres. Sentí la sangre hervir. No podía permitir que lo mataran allí, no después de todo. Salí del faro corriendo, lanzando el primer objeto que encontré, una piedra grande e irregular, directo a la cabeza del agresor.
El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, derribando a los otros dos en un efecto dominó improvisado. Jonas aprovechó la confusión para levantarse con dificultad y seguirme. Sin coordinar palabras, corrimos de nuevo al faro, cerrando la puerta tras nosotros con un hierro atravesado en las manillas. Fuera se oían gritos y golpes contra la madera, pero ella resistía. Por primera vez en horas tuvimos un momento de respiro. Me apoyé contra la pared, jadeando, sintiendo mi fuerza menguar. Jonas se dejó caer a mi lado y, con la voz quebrada, susurró: «Me salvaste». Y en ese instante, a pesar del terror exterior, sentí que algo en mí se encendía, algo que Snow Hollow jamás podría apagar. El tiempo dentro del faro pareció distorsionarse. Cada minuto era una eternidad, mientras los golpes exteriores se volvían más furiosos y desesperados. Jonas y yo sabíamos que la puerta no resistiría para siempre. Los refuerzos improvisados crujían con cada impacto. Sentada en el suelo helado, sentía el miedo intentar consumirme, pero me obligué a mantener la lucidez. Jonas, a mi lado, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así apretaba el medallón contra el pecho como si fuera el ancla que lo aferraba al mundo de los vivos. Con cada nuevo golpe, solo pensaba en una cosa: debíamos aguantar hasta que llegara ayuda. Si realmente había logrado enviar la señal, si alguien la había recibido, esa era nuestra última esperanza. Entonces llegó el sonido más inesperado: sirenas. Al principio pensé que era una alucinación provocada por la extenuación, pero cuando Jonas levantó la cabeza, supe que era real. Sirenas cortaban la inmensidad del bosque, resonando como un canto de liberación. Los golpes cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue tan profundo que pudimos oír nuestra propia respiración agitada. Luego, pasos apresurados, neumáticos chirriando en la nieve compactada, voces por altavoces ordenando rendirse. No pude contener las lágrimas que rodaron calientes por mi rostro helado. De algún modo, contra todas las probabilidades lo habíamos logrado. Minutos después, la puerta del faro fue forzada, esta vez por hombres uniformados, rostros que no reconocía, pero con la urgencia de quien llega para salvar, no para condenar. Me sacaron primero envolviéndome con una manta térmica, manos presionando mis hombros, voces preguntando si podía caminar. Vi a Jonas ser inmovilizado en una camilla improvisada, los ojos cerrados, pero el medallón aún firme entre sus dedos. Un helicóptero iluminaba el claro del lago a lo lejos, y policías se desplegaban por el bosque, revisando cada rincón. Entonces comprendí que la pesadilla llegaba a su fin, pero que las cicatrices perdurarían mucho después de que la nieve se derritiera. En el hospital de la ciudad vecina donde nos llevaron, pasé horas en observación, respondiendo preguntas, firmando formularios. Jonas ingresó en estado crítico, pero estable. Un agente gubernamental, de semblante cansado y rostro severo, me entrevistó largamente. Por lo que entendí, la operación de rescate se activó en cuanto captaron mi señal de emergencia, y no solo nos salvaron, sino que expusieron lo que Snow Hollow había intentado ocultar durante décadas. Los documentos que logré sacar del ayuntamiento fueron fundamentales para iniciar la investigación. En pocos días, la ciudad que parecía intocable se hundió bajo denuncias, detenciones y titulares nacionales. Pero para mí, la victoria tuvo un sabor agridulce. Había sobrevivido, sí, pero parte de mi inocencia jamás regresaría. Me alojaron en un albergue improvisado, facilitado por los servicios sociales, mientras Jonas se recuperaba. Los días que siguieron fueron un borrón de entrevistas, psicólogos y policías pululando a mi alrededor. A veces me preguntaba si todo había sucedido de verdad o si era fruto de algún delirio febril, pero entonces cerraba los ojos y volvía a ver la nieve teñida de rojo, o escuchaba el crujido desesperado de las puertas del faro resistiendo,
y la realidad me golpeaba con fuerza. La prensa intentó contactarme, periodistas ansiosos por titulares sensacionalistas, pero me negué. No quería fama ni compasión, solo deseaba, de algún modo, entender cómo seguir viviendo, tras haber sido empujada tan lejos al lado oculto de la naturaleza humana. Cuando finalmente me permitieron visitas, encontré a Jonas casi irreconocible. Estaba más delgado, el rostro marcado no solo por el hambre y el frío, sino también por el recuerdo de lo vivido. Aún así, había algo en sus ojos que reconocía, una chispa de resistencia. Nos sentamos juntos en la sala de visitas, un silencio cómodo llenando el espacio entre nosotros. Me agradeció con la voz quebrada y yo solo asentí. Las palabras resultaban inútiles para describir lo que compartíamos ahora. Hablamos poco, pero bastó. Sabíamos que, pese a vivir en mundos distintos, estaríamos unidos para siempre por lo que enfrentamos. Antes de despedirse, me devolvió el medallón, cerrando mis dedos sobre aquel pequeño objeto con una sonrisa frágil. «Ahora es tuyo», dijo. «La historia debe continuar». No volví a Snow Hollow, nunca más. Supe que la ciudad entró en colapso. Tras las investigaciones, llegaron las detenciones de Mindonsit, figuras clave, las acusaciones de familias enteras que habían guardado silencio por conveniencia. Muchos se mudaron, intentando escapar de la vergüenza que los secretos revelados trajeron consigo. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Algunos dicen que el lago guarda más que cuerpos congelados. Guarda las memorias de quienes callaron por miedo o conveniencia. Yo, en cambio, comencé de nuevo en otro lugar, llevando conmigo solo lo imposible de abandonar. El recuerdo de una lucha silenciosa entre la nieve y el medallón, ahora guardado en una pequeña caja de madera al fondo de mi cajón más seguro. A veces, en las noches más frías, aún sueño con Snow Hollow. Sueño con la tormenta rugiendo afuera, con huellas en la nieve que desaparecen antes de que pueda seguirlas, con voces susurrando nombres olvidados por el tiempo. Despierto con el corazón acelerado, y me lleva minutos recordar que estoy a salvo, lejos de ese horror. Pero en el fondo, sé que historias como la mía no son raras. Solo están ocultas, enterradas bajo capas de silencio tan espesas como la nieve que cubrió aquella ciudad. Y tal vez por eso decidí contar todo aquí, en este foro, no para revivir el dolor, sino para recordar. Algunos secretos, por muy profundos que estén, nunca permanecen enterrados para siempre. Si aprendí algo con Snow Hollow, es que el silencio nunca protege de verdad, solo retrasa lo inevitable. Las personas intentaron levantar una ciudad sobre mentiras, enterraron inocentes esperando que el tiempo borrara la culpa. Pero la verdad, como la nieve, siempre encuentra la manera de regresar. A veces pienso que nosotros dos, Jonas y yo, fuimos apenas piezas pequeñas en un tablero mucho mayor. Otras, me gusta creer que fuimos la grieta en la represa, esa pequeña fisura que con el tiempo hizo que todo se viniera abajo. Sé que jamás seré la misma tras esa experiencia, pero aprendí que hay una fuerza extraña en no rendirse, incluso cuando todo conspira para que te rindas. Cada decisión que tomé en aquel invierno me moldeó, me rompió en pedazos y luego me reconstruyó de un modo nuevo. Hoy, años después, llevo una vida común en una ciudad donde la nieve es apenas un recuerdo lejano y el silencio no pesa tanto. Atiendo pacientes en un nuevo puesto de salud, forjó una rutina sencilla y procuro mirar a las personas a los ojos buscando aquello que Snow Hollow intentó ocultar en sus propios habitantes, la capacidad de resistir. Guardo el medallón en una caja fuerte, pero a veces lo saco en mis manos, cierro los ojos y siento por un instante todo el peso de las historias no contadas. Contar mi relato aquí es mi forma de rendir homenaje a quienes no pudieron hablar, de recordar que
No importa cuánto intenten borrar algo, donde hay valor, también hay memoria, y que ni siquiera la nevasca más intensa del mundo es capaz de enterrar la verdad para siempre.